Vamos a ir a la enseñanza. Como bien dijo Samantha, nos toca el que dejamos último y quizás el más conocido por todos, este don de gracia del pastor. ¿Quién creció en este mundo del reino de Dios sin la ayuda, sin estar de la mano de un pastor o de una pastora? Tenemos varios versículos. La verdad que no puedo creer que estemos terminando con todo el desarrollo del Ministerio Quíntuple y me da muchas ganas del año que viene continuar porque solo fue una pincelada. Hay tanto para hablar de cada uno de estos 5 ministerios que es algo increíble, que opté por relajarme y decir voy a soltar, a charlar, a plantear puntos que me interesan dejar en claro y poder soltarlo de esa manera, y no lo hice tan estructurado como es mi estilo más de enseñanza, un poco más duro, por así decirlo, con mucho más potencia de Biblia, y sí lo voy a hacer el año que viene porque la verdad es mucho lo que hay para aprender de cada uno de estos dones ministeriales, o como me gusta más llamarle, cada uno de estos dones de gracia. Porque ministerio tenemos todos, pero no todos estamos llamados a ser parte de uno de los 5 ministerios. Ahora, el ministerio del pastor es un ministerio muy especial porque nos atraviesa a todos. De alguna u otra manera nos atraviesa a todos. ¿Por qué nos atraviesa a todos? Primero porque, como les decía antes, ¿quién no camina o no caminó en los caminos del Evangelio, en los caminos del reino, sin la ayuda de un pastor? Es imposible. Es como aquel que dice, soy abogado, médico y no tuve una maestra, o no tuve un profesor del secundario. Todos, cualquiera que alcance una carrera de grado en la universidad, que sea un profesional, todos fuimos afectados por, influenciados, dirigidos, guiados, nutridos por un maestro de grado o por un profesor de la secundaria. Lo mismo pasa en el caminar con Dios, ¿no? El ministerio pastoral, todos lo necesitamos en algún momento. Y quiero, si bien en algún momento me voy a poner un poquito duro, quizás, en plantear algunos versículos para advertencia, pero primero quiero empezar por la parte de reivindicar este hermoso ministerio, porque quizás no tanto ahora, no sé si tanto ahora, pero hubo en algún momento, sobre todo en Argentina, alguna moda como para tirarle algún cascote, por así decirlo, al ministerio pastoral, porque yo creo que le quede el saco a quien le quede, no es en contra de nadie, de alguna manera a veces somos un poco infantiles en el reino de Dios o nos movemos por alguna tendencia o alguna moda y es producto a veces de baja autoestima o ganas de defender algo nuevo, como que me empodera en un lugar superior. Y recuerdo en algún momento que algunas personas sin demasiado conocimiento bíblico o sin demasiado sustento o explicación o fundamento, comenzaron a hacer como una especie de, a ver si lo explico bien, como una especie de rivalidad. Ahora que está el mover apostólico en contra del mover pastoral, hay iglesias apostólicas, hay iglesias pastorales, todas esas fueron cuestiones de modas o formas de explicar livianamente o de no explicar nada en realidad con sustento. Cada uno de los 5 ministerios o cada uno de los 5 dones de gracia que apuntan a un lugar de liderazgo que se encuentran en Efesios 4:11 tienen su lugar y tienen su importancia y tienen sus énfasis y tienen sus fortalezas, ¿sí? Porque es como los cuerpos, los órganos de nuestro cuerpo. Hay órganos que tienen lugar de mucha más vitalidad o que dan mucha más vitalidad. No sé, alguien puede ser operado del apéndice y se le quita el apéndice y seguir viviendo. Alguien puede seguir viviendo con sus dificultades, con un riñón menos. Pero hay lugares como, hay órganos, hay partes del cuerpo, el cerebro, el corazón, el hígado, que son tan vitales y de tanta importancia, y el cuerpo de Cristo, para realmente vivir una vida saludable y para vivir la plenitud de Cristo, debemos valorar, honrar, reivindicar, aceptar, recibir a cada uno de los 5 funciones de lo que Cristo soltó sobre la tierra
conforme lo dice Efesios 4:11. Ninguno de ellos, apóstol, profeta, evangelista, maestros, pastores, ninguno de ellos es más importante que el otro. Cada uno tiene un énfasis hacia algo más fuerte que el otro, pero ninguno se puede independizar del otro, porque recordemos que algunos también lo llaman los dones de la ascensión de Cristo, porque Él cuando ascendió, llevó cautiva la cautividad, dice Efesios 4, y dio dones a los hombres. Entonces vamos a ver hombres y mujeres de Dios que funcionan en alguno de estos dones ministeriales. Algunos funcionan en más de uno juntos. Hay maestros enfocados en lo profético, hay apóstoles que tienen un énfasis más al evangelismo, y así uno y otro, pero todos son de igual importancia. Aunque, dice 1 Corintios 12:28, que puso primeramente apóstoles, lo segundo profetas y lo tercero maestros. Si van al original de lo que quiere decir primero, tiene que ver con un lugar en el cual Dios los coloca para ser pioneros o para ejercer un lugar a ver cómo le puedo decir, de empezar a arar tierras y de empezar a tocar mentalidades, maneras de pensar, de innovar, que tienen el ministerio del apóstol y un ministerio de expansión y de alcance. Pero dice los segundo profetas. Esa palabra segundo no quiere decir que son menos importantes que el apóstol, nada que ver, tampoco tercero. Lo que quiere decir, de alguna manera, es que trabajan en colaboración con. Entonces es muy común ver, o debería ser cada vez más común ver, apóstoles con profetas trabajando bastante juntos. Ahora, como pasa que los apóstoles son más de innovar en nuevas formas de pensar, en nuevas estrategias, en nuevas formas de operar en dimensiones de gobierno en el espíritu, y tocan lugares y esferas que no tienen que ver con las cuatro paredes, sino que muchas veces tienen más que ver con el afuera, con el no en encerrarse en la iglesia local, sino ir hacia iglesia-ciudad, ir hacia lugares de gobierno en la política, en las artes, en los deportes. Ahí hay un mover apostólico y profético que se va a ver cada vez más evidente, pero no podemos olvidar o minimizar o subestimar que hay otra cara de la moneda. Porque justo con este mover de ir más allá, también puede ser ayudado por una unción evangelística y de ganar almas que alcancen y conquisten territorios a través de lo apostólico y de lo profético, y luego ganar almas con milagros, con maravillas, etc. No nos olvidemos la gran importancia que tiene la labor pastoral. Porque en muchas naciones de nuestra hermosa Latinoamérica se pudo bregar o arar tierras y ganar almas, y luego esas mismas almas no se arraigaron en la fe porque no hubo un buen trabajo de discipulado o un buen trabajo pastoral. Y cuando hablamos de discipulado, casi siempre reivindicamos la labor tan importante de los pastores y de los maestros. Por eso yo insisto tanto y estoy maravillado del gran éxito que tuvieron los ebooks y cómo la mayoría de ustedes se comprometió a adquirirlos, porque no es solo un material que los bendice a ustedes para rendir un examen, sino es un material que los guía para después discipular a otros y ayudar a otros. Y es tan importante esto. Lo vimos con mi esposa en Nueva York, en lugares donde había multitudes de personas. Y después les voy a explicar un poquito a qué se refiere la palabra multitudes, que es interesante, donde a pesar de que había multitudes, no tenían todas las herramientas para ayudar a esas personas a arraigarse. Entonces, la esposa de un pastor nos decía, vemos que ayudamos a la gente con liberación o con oraciones, o la ayudamos a salir de algún problema, pero después se meten en los mismos problemas de los que salieron. ¿Por qué? Porque no había un arraigo en la palabra. Y para eso se necesita los pastores y los maestros, o pastores y maestros juntos, o pastores que enseñan, pastores que nutren a las personas.
Vamos a ir a las diapositivas, porque si no me pongo a hablar y nos quedan los versículos sin ver. Y la primera que vamos a ver es Jeremías. Me asombré, yo trabajo mucho con Bible Gateway. Si alguno quiere en algún momento saber las herramientas con las cuales trabajo o estudio, después se las comparto. Pero una herramienta que trabajo mucho es con Bible Gateway. Y lo que tiene de bueno que no solo busca versículos, sino que te busca a través de palabras. Y me asombré, y repito, me asombré. Todas las veces que en la Biblia se habla de pastores, todas las veces que se habla de apacentar, de nutrir, de pastorear, es tremendo. Y no es algo del Nuevo Testamento o de Efesios. En el Antiguo Testamento se habla un montón de esto. ¿Y saben por qué? Y ahí está la otra razón por la cual quiero reivindicar el ministerio pastoral, que les dije al principio. Y yo creo que tantas veces aparece la palabra pastor porque tiene que ver con la esencia de lo que Dios es. No por algo, grandes líderes como Moisés fue pastor de ovejas. Otro gran líder que fue rey, que fue un estadista tremendo, una mentalidad tan brillante y un corazón tan hermoso, que fue el padre de la persona más sabia, que fue Salomón. Sin embargo, su primer tarea o su primer labor fue por medio de ser pastor de ni siquiera sus propias ovejas, de las ovejas de su padre. Por eso es tan importante, y acá voy a tomar a la madre espiritual de ustedes, Verónica y Mario. Mi esposa Sandra escuchaba el otro día una administración de ella y ella decía, todos tienen que tener alguien para discipular. Y eso es el corazón pastoral. Todos fuimos llamados a discipular a alguien. Todos fuimos llamados a enseñarle la palabra a alguien. No necesitamos el gran título o la gran consagración para que nos llamen con una forma diferente a otros para empezar a discipular a alguien. Todos necesitamos soltar este corazón pastoral que está en el mismo corazón de Jesús. Por eso dijo que cuando vio las multitudes, las vio como ovejas sin pastor. No las vio como ovejas sin apóstol. No las vio como ovejas sin profeta. Las vio como ovejas sin pastor. Entonces hay algo de la labor pastoral que tiene que ver con lo diario, con lo habitual, con la constancia. ¿Sí? Yo, dentro de esta reivindicación, les decía en Nueva York y se quedaron admirados, creo, y les toqué el corazón, no sé por qué me salió eso. Pero yo les digo, una de las pocas profesiones en el mundo en que vivimos, y hasta aún yo me atrevería a decir en el reino de Dios, que no tienen descanso, es la función de un pastor, que se trabaja 24 por 24. Porque cuando a veces decíamos la palabra pastor, la vinculábamos a predicación. Lo que un pastor desarrolla como labor para la predicación es un porcentaje muy pequeño. Para decir que alguien es un pastor porque predica, es muy pequeño el porcentaje de su labor predicando, porque también predican otros. Todos los dones ministeriales predican, el profeta predica, el apóstol predica, y otras personas pueden predicar sin necesidad de ser uno de los 5 ministerios. Pero el corazón de alguien que realmente es un pastor nunca se desconecta de su grey y de su rebaño. Aún si está de vacaciones, aún si está en día de descanso, siempre hay algo que lo inquieta de sus ovejas. ¿Sí? Y es tan tremendo que Jesús un día dijo que cuando hay problemas con el pastor, también lo va a haber con las ovejas y se terminan dispersando. Jeremías 3:14, ahí sí compartimos la diapositiva, dice algo que muestra el corazón de nuestro Dios Padre. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad, un líder en cada ciudad, 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Sión, lugar de madurez, lugar de gobierno. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Si Dios nos dice que necesita levantar pastores según su corazón, en los presenciales de ADE hemos empezado a hablar de la reforma del Padre.
el corazón de Dios es Padre. Dios quiere levantar pastores que tengan corazón de Padre, que apacienten con ciencia y que apacienten con inteligencia. No pastores naïves, novatos, improvisados, que no saben lo que hace, que tengan discernimiento, que tengan ciencia. Miren qué linda, la palabra pastor en el original tiene que ver con esto de cuidar, de apacentar, tiene que ver con pacer, con C, pacer, pastar, cuidar, pacer, apacentar o pastar. ¿Qué quiere decir pacer? P-A-C-E-R, según la Real Academia. Miren qué interesante. Quiere decir, dicho del ganado, comer en los campos, prados, montes y dehesas, comer, roer, gastar algo, apacentarse, pastar. Un verdadero pastor no solo nutre y cuida a las ovejas con buen alimento, sino que les enseña a nutrirse, les enseña a comer. Por eso esta palabra pacer, pastar, apacentar, están todas relacionadas, que no es solo alimentar, sino que también se relaciona cuando el mismo ganado come. Entonces, ¿a qué quiero decir? Que un verdadero pastor no solo te nutre por buen alimento que te provee, sino que también te enseña a vos mismo a aprender a comer, guiándote. Por eso un buen pastor te guía por delicados pastos, dice el Salmo 23, para que comas de hierba correcta y no de hierba que te va a contaminar o no te va a dejar crecer, porque te está apacentando con su vara y con su cayado. Y no me quiero olvidar de esto. La enseñanza del doctor Sibu, que enseñó en la cumbre, que se llama Sanando a las Naciones, habla del ministerio de los pastores. Y es muy complementaria a lo que voy a hablar yo. Yo quería poner versículos de lo que él habló y enriquecer la enseñanza con lo que él habló, pero no voy a llegar. Se las recomiendo que la escuchen porque es muy profunda de lo que él habla, de lo que realmente significa sanar a las naciones, y tiene que ver con esto, con el corazón pastoral que se va a levantar en este tiempo. Dios levanta pastores conforme a su corazón. En la versión King James de Jeremías 3:15 dice: les daré pastores de acuerdo con mi corazón, los cuales los alimentarán a ustedes con conocimiento y con entendimiento. Hablando también con esta pastora que les compartía de New Jersey, llevándonos la charla, yo les decía, lo que pasa, pastora, que cuando la gente no entiende, después no produce el fruto al 100 por 1. Y tienen solo un fruto al 30. O tienen un fruto limitado. Porque dice la parábola del sembrador, que aquellos que no produjeron en una tierra fértil fue debido a que no entendieron. La semilla cayó en los 4 terrenos. Sin embargo, solo un terreno pudo fructificar de manera que no se perdió el fruto. En otras vino las tormentas o el calor abrasador o las malezas o los espinos y terminaron ahogando o abortando el crecimiento de esa semilla. Pero aquellos que perseveraron y fueron fructíferos fueron aquellos que entendieron. Por eso es tan importante que Dios levanta pastores que tienen ciencia y entendimiento. Y acá sigo reivindicando la labor pastoral, diciendo que necesitamos ser como David, que antes de ir al trono o antes de ir a lugares de preeminencia y de gobierno, necesitamos oler a oveja, estar con las ovejas, trabajar con las ovejas. Algunos piensan de esto, de que como el apóstol alcanza naciones o alcanza terrenos nuevos o toca mentalidades o que el profeta es muy así tajante, estereotipos que nadie le enseñó a través de la Biblia, porque lo comparan, no sé, con Juan el Bautista, con Elías, que tenían personalidades muy avasallantes. Algunos quieren justificar eso y decir, bueno, yo soy así, soy profético, soy apostólico porque no me gusta la gente. Con todo respeto, si no te gusta la gente, hay que ir a trabajar vendiendo autos,
vendiendo ropa, vendiendo casas, ser ingenieros y construir puentes, pero no podés trabajar en el reino de Dios y esconderte detrás de un don de hablar en lengua, de un don de sanar no sé qué, o de un don apostólico porque decís que no querés tratar con la gente. Todos los dones del Espíritu de Corintios 12, los dones de gracia de Efesios 4:11, necesitamos que sea gente que ame a la gente. Y no por eso todos vamos a ser pastores. Quizás al que vemos más cerca de la gente, más metido entre la gente, es el pastor porque está en el día a día de la gente. Pero todos los 5 tienen que amar a la gente. Si no, ¿para qué trabajamos? Como dice el sabio Dr. Ben, mi padre espiritual, él dice, el tesoro más valioso o el bien más preciado que tiene el reino de Dios es la gente. Porque para ellos, Cristo murió, para la gente. Cristo no murió para los apóstoles, profetas, maestros, Cristo murió para la gente, Cristo murió para el mundo. Y cuando Él envió dones, plantó dones sobre esta tierra, tienen que ser aquellos que amen a la gente. Si no, ¿qué sentido tiene? Por eso, también la palabra pastor quiere decir un amigo de, o asociado con, ser compañeros de. Esto no quiere decir que tu pastor lo tenés que tratar como un enemigo y faltar el respeto y tratarlo como que nació con vos o como jugaste a la pelota con él siempre. Bueno, yo jugaste a la pelota porque es la forma de hablar en Argentina. Lo tenés que respetar, lo tenés que honrar, pero debe haber ese sentido de compañerismo, de ser parte de asociarse con. Y eso también es algo que me encantó cuando fui ahora a New Jersey, a New York, la simpleza, la humildad de tantos hombres de Dios tremendos, porque detrás de ellos había miles de personas, sin embargo vos lo veías con la gente, comiendo con ellos, ayudando con ellos. Ese hombre que les conté que es el capo general de todo esto, que llena estadios de miles de personas, me atendió en la casa y ponía la mesa, no sé, creo que estaba lavando un plato en un momento, porque muestran ese corazón pastoral. Entonces, pase lo que pase, por más que Dios nos bendiga en grandes conferencias o nos dé grandes revelaciones, no hay que nunca olvidar la función pastoral del día a día con la gente. Yo cuando a veces termino en mi casa de fe y junto una silla, o tengo que barrer, o tengo que cerrar algo, o tengo que acordarme de poner un plato sobre la mesa o sacar una servilleta de la mesa, es buenísimo hacer todo eso. Porque eso nos recuerda que ninguno es súper nada. Todos somos súper siervos. Todos debemos ser súper siervos. Y esas cosas te conectan a la realidad. ¿Sí? Que el plato se ensucia, hay que lavarlo, que el baño a veces tiene olor y hay que ponerle un mejor perfume, y que a veces te faltó la sierva ungida encargada del baño y vas a tener que ser siervo ungido encargado del baño, limpiar el baño vos. Y eso es precioso. Miren, si hay algo que me bendice cuando hay, ahora no me quiero olvidar dónde, pero hubo un evento que estuve hace poco que hay algo que me bendice, es ver el que está trabajando en el baño y que se asegure de que ese baño esté brillante y que te diga, hermano, pastor, o hermano, el que sea que entró al baño, ¿falta algo en el baño? Si hay esa garantía de nivel de excelencia en el baño, te da más ganas de escuchar al que está en la plataforma. Porque es lo mismo, no sé ustedes, pero yo cuando voy a un restaurante, para mí, quedarme tranquilo, lo que pasa en la cocina de ese restaurante para comer tranquilo, cuando voy al baño y hay un perfume especial, me siento a comer más tranquilo. No sé si son locuras, obsesiones mías, pero creo que lo mismo debe acontecer en nuestras familias, en nuestras casas de fe. Y no estoy hablando de lujos, a veces no es necesario un lujo, es el detalle. Está la toallita, está el jaboncito, está el perfumito, ¿sí? Cuando vemos iglesias que tienen esos detalles, no siempre hay lujo, porque a veces son lugares precarios, lugares rurales, pero que se cuidó ese detalle de que cada hermano en la fe que vino a ese congreso, que vino a esa reunión, cuando vaya al baño, se sienta cómodo y no quiera huir y decir, no, me aguanto, me aguanto para ir al baño. Cuando vaya a sentarse a escuchar la palabra, va a tener otra disposición. ¿Sí? Y esas son las pequeñas cosas que hace también a la labor pastoral. Entonces, qué lindo que esta palabra de pastor esté relacionada con palabras como
amigo, asociado, compañero. Porque es compañero en el servicio también, es compañero en la oración, es compañero en trabajar juntos. Y otra palabra que también me llamó la atención es que de alguna manera en la etimología también está la palabra maestro, porque es imposible casi ser pastor y no saber enseñar, porque algo siempre hay que enseñar. Y otra palabra es gobernar, ruler, en inglés tiene que ver con gobierno, y esto es lo que decía al principio, cuando se criticaba, ¿no? Porque hay iglesias con modelo pastoral, hay iglesias con modelo apostólico, criticando como que a veces el que es más abocado a lo pastoral tiene una mentalidad que no sale de las cuatro paredes o que no piensa tanto en gobierno o en expansión. No es así. Un verdadero pastor puede estar influenciado por una gracia apostólica, pero el pastor obviamente tiene más una tendencia a pensar más en la casa de fe, a pensar más en lo local, porque trae ese balance y ese equilibrio que es necesario. Porque si no, perdemos a las almas que hemos ganado de los territorios que hemos conquistado. Sin embargo, no deja de tener un espíritu de gobierno, porque aún en estas palabras de apacentar o de alimentar, y también intrínsecamente en las etimologías de cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo al apóstol Pedro, apacienta mis ovejas o alimenta mis ovejas, dice en otra versión? También le estaba diciendo como que gobiernen con esas ovejas de él. Y se lo estaba diciendo a uno de los mayores apóstoles que conocemos, al apóstol Pedro. Entonces también de alguna manera un apóstol, quiera o no, necesita saber pastorear. Porque si el grande ejemplo de apóstol que fue el Pedro, que fueron Pablo, supieron instrumentar o accionar a través de la pastoral, Dios espera que todos sepamos discipular o ser buenos pastores, más allá de que estemos en un rol más apostólico o más profético. El próximo versículo se encuentra justamente ahí de lo que les decía en Juan, capítulo 21, cuando Jesús restaura su relación con Pedro y lo afirma en su llamado, lo primero que le dice es justamente esto: apacienta mis corderos. Primero en otras versiones le dice a mis corderitos, a mis pequeñitos, después le dice a mis ovejas. Entonces no lo restaura diciéndole, Pedro, te amo, estás perdonado, sos el gran apóstol de las naciones. No, lo restaura desde lo pastoral primero. Tú sabes que te amo, lo dice Pedro, que ya se está convirtiendo, Simón, que se está convirtiendo en Pedro. Apacienta mis ovejas, le da la orden Jesús, en el 21:15 de Juan. Y luego en el 16 vuelve a reafirmar lo mismo. En vez de apacienta, la Reina Valera dice, pastorea mis ovejas. Es el mismo concepto. Y en el 17 vuelve a insistir con esto de que lo ame a Jesús y termina diciendo, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Para un poco resumir, si queremos resumir dos acciones o dos verbos o dos tareas o funciones fundamentales de un pastor, a mí me encanta pensar en el pastor como alguien que nutre y alguien que protege. En realidad, nutrir y proteger están íntimamente relacionadas. Y yo diría que son como dos gemelos que nacieron en el mismo vientre. ¿Por qué? Porque también está el paralelismo con lo natural. Cuando uno come buen alimento, se nutre por vitaminas correctas. Y al estar nutrido de vitaminas correctas, por ejemplo, cuando una mamá amamanta a su hijo con leche materna, es una de las mejores formas de garantizar ¿cómo se dice? El sistema inmune de ese bebé. Y ninguna otra leche, por más química y buena y experimentada que sea, en nada va a ser comparada con la verdadera leche del pecho de esa mamá. ¿Cómo lo va a equipar a ese niño para un montón de defensas de enfermedades? ¿Lo está nutriendo? Lo está protegiendo también a la vez. Entonces es hermoso ver cómo la nutrición y la protección están íntimamente relacionadas. Y esto con mejores ejemplos y con mucho más filo apostólico
lo enseñó, como les dije antes, Dr. Sibu en la conferencia, en la cumbre que hicimos en septiembre. Él explicó cómo un verdadero ministerio pastoral te protege. Ahora, cuando decimos de qué te protege o de qué necesitamos ser protegidos, como quería hacer muy prácticas estas clases, yo pensaba y me hice un listadito. ¿Por qué necesitamos pastores que nos protejan? Número uno, y acá voy un poco en contra también o voy a atacar a mi otra parte del llamado, muchas veces los pastores tienen que proteger a su gente de maestros, sobre todo de falsos maestros o de maestros no muy precisos o de maestros con falsas doctrinas. Es muy lindo tener a un pastor. Es muy lindo tener una iglesia, un evento de un maestro, traerlo de algún lado y que te enseñe algo lindo. Pero ojo, a quién permites que esté detrás de tus púlpitos, porque necesitas proteger a tu gente. Y si no conoces al maestro que invitaste, quizás le puedan meter una semilla incorrecta, incompleta o una mezcla. Necesitamos cuidar a nuestra gente de las enseñanzas que reciben. Y esa es la labor de un pastor, proteger. Y aun cuando hubo desbalances o desequilibrios, cuando se va de la pantalla de YouTube o de algún púlpito o de alguna conferencia ese maestro, si dijo algo que no fue tan preciso o que tenés temor a que pueda contaminar o desviar a alguna de tus ovejas, tu función pastoral es protegerlas de esa enseñanza. Número dos, acá hay para todos, así que no se queden tranquilos los profetas, porque también un pastor protege a sus ovejas de falsas profecías o de falsos profetas. Hay profetas que tienen el don profético, que se mueven, que son verdaderos profetas, pero a veces, perdón, los profetas que tengo de alumnos, tenemos buenos pastores que cuidan a la gente de cuando los profetas se vuelven un poco sentimentales o se vuelven muy dirigidos por el don y pueden desviar a la gente de una madurez o llevarlos por lugares que no son buenos para esa persona, ¿sí? O descarriarlos porque los hacen concentrarse o enfocarse en cosas que por ahí no es el tiempo o no es algo para que esa persona esté metido. Entonces, el auge y la pasión de ese profeta hace quizás que guiar a todas las personas hacia un mismo lugar o a experiencias parecidas cuando no es la etapa o el nivel de esa persona o no es el tiempo para esa iglesia y para esa persona. Entonces, un verdadero pastor también nos protege de profecías o de moveres proféticos quizás desbalanceados o sentimentales, pero también nos protegen de evangelistas. Hoy vine a defender a los pastores. Moveres evangelísticos muy enfocados en liberaciones o en moveres de tipo de milagros, esto, aquellos que están buenos, que tienen su lugar, pero no nos podemos quedar solo en eso, porque necesitamos ser sustentados en la palabra. Entonces, a veces el sobreénfasis de algo te hace que no, pero hay que ganar almas, pero hay que sanar a este, hay que sanar al otro, y esa persona se dedica un montón a hacer un montón de esas tareas, pero no se olviden que Jesús, a los que fueron y sanaron a un montón y echaron fuera demonios, luego le dijo, vení para acá, nunca os conocí. Ojo, sanar y tener señales no me da intimidad con el Padre. Y un verdadero pastor va a enseñarle a esas personas. Hay lugar para las sanidades, hay lugar para los milagros, hay lugar para los moveres evangelísticos, pero necesitamos discipular, necesitamos dar crecimiento, necesitamos ir de la A a la B a la C. Y a veces a la gente, también hablamos con estos pastores de New Jersey, no solamente un pastor se ocupa a veces de tareas o de enseñanzas muy espirituales, también de cosas del día a día para ayudarlos a darles herramientas en sus matrimonios, en sus familias, a ser buenos padres. No es todo la gran campaña, aunque es lindo evangelizar en masa, etc. Pero como dije, que hoy le iba a dar a todos, en defensa de los pastores, que me los tenían un poco así caídos, también le doy a los apóstoles. ¿Por qué? Porque hay moveres de apóstoles o moveres a veces que podemos caer en la gran revelación, en el gran cambio de paradigma. Es muy lindo todo eso. Pero un pastor te va a decir,
muy lindo lo que aprendiste en la cumbre apostólica de no sé qué apóstol, del apóstol, del doctor Ben, de este y del otro. Pero un verdadero pastor te va a decir, bueno, sentate acá. ¿Cuáles son los pasos para dar en el día a día? Te va a ayudar a aplicar la palabra. Te va a ayudar a hacer una auditoría de tu propia vida. ¿Estás aplicando esto? ¿Te falta lo otro? Esa también es un poco la tarea de un verdadero pastor. Y también dentro de estos moveres hay otras tendencias que un pastor te puede cuidar y proteger. Yo he visto en una etapa de mi vida, y no quiero poner nombre, si a alguno se le ocurre algún nombre, calle ahora, pero a veces también campañas muy misioneras, que está buenísimo ganar diferentes naciones, pero he visto movimientos misioneros enfocados, misiones, misiones, misiones. Dicho, o sea, no es casualidad que a los que convocaban para ser los grandes misioneros a diferentes lugares eran personas que no tenían mucho arraigo en las casas locales. Y cuando los agarraban estas asociaciones de misioneros, directamente no era solamente que no estaban arraigados en sus casas locales, sino que directamente se perdían. Los veías por naciones, viajando por acá o por allá, pero se olvidaban que tenían un padre espiritual, o que tenían un pastor, o que tenían una iglesia en la cual diezmar, una iglesia en la cual orar por sus pastores, una iglesia en la cual cuando se le acababan los viajecitos, tenían que ir a ser entrenados, discipulados, corregidos, entrenados. Y se acordaban mucho de ellos, muchos se acordaban de ellos, que tenían una iglesia local cuando tenían que ir a pedir dinero para que los ayuden en sus viajes misioneros. El que le quede el saco que se lo ponga, pero no quiero atacar a nadie. Lo que quiero decir que por algo Dios puso pastores y está poniendo cada vez más y va a poner cada día más pastores conforme al corazón de Dios. Porque Él dijo, voy a poner pastores conforme al corazón de Dios. No dijo, voy a poner apóstoles, profetas conforme al corazón mío. Por alguna razón dijo, voy a poner pastores conforme al corazón de Dios. Entonces Dios no se mueve por modas. No se mueve por modas. Y no se mueve por la falta de identidad o la falta de autoestima de alguien. Que dice, el otro día miraba la publicidad de alguien que decía apóstol tal. Yo digo, porque conozco a esa persona, digo, ¿sabrá lo que es ser un apóstol? Porque hay muchos, quizás no esa persona, hay muchos que se cansaron del título, o se cansaron de estar entre la media y dicen, bueno, ahora me da más jerarquía, ahora soy apóstol. Y piensan que con eso van a ganar más autoridad. Y la autoridad en el reino es autoridad delegada. Hay una autoridad delegada por Dios a nosotros y hay otra autoridad que ganamos por nuestro caminar en Dios y la gente nos comienza a respetar y a valorar por nuestra constancia, por nuestro carácter, por nuestra perseverancia, por nuestro amor. Y ese tipo de autoridad, ninguno de esos dos tipos de autoridad en realidad están relacionadas una con la otra, la podemos lograr por ponernos o cambiarnos de título. Repito, hay una autoridad que es la más importante, que es la que Dios nos da, que viene también a medida que vamos madurando y Dios nos da una gracia especial conforme al don de gracia que tenemos. Como son dones de gracia, realmente cualquiera de ustedes que son cualquiera de los 5 ministerios, quizás van a coincidir conmigo. Uno está tan seguro cuando se mueve un don de gracia porque les pasa esto. Funcionan de una manera que dicen, esto va más allá de mí mismo. El don de gracia, como es gracia, te supera a vos mismo y fluís de una manera que decís, esto no es por mi esfuerzo. Y eso se va a ver más y más sobre la tierra, sobre el reino de Dios hoy en día. No se puede forzar. Por más que yo me esfuerce a ser el mejor evangelista, no me va a salir, porque no lo soy. Y así cada uno de ustedes, cuando uno funciona en la gracia que Dios lo llamó, fluye y uno dice, ay, ni yo lo busqué y funcionó. Eso como un paréntesis que no me quería olvidar. Pero volviendo a esto de las diferentes protecciones, otra protección que los pastores van a tener es protecciones, bueno, antes y ahora un poco también, estaban en Estados Unidos, hablé de los televangelistas que son muy comunes, pero también hoy tenemos los youtubers, los influencers, y hay gente que dice cosas maravillosas que podemos tomar o dejar, tenemos que
examinarlo todo y retener solo lo bueno, pero no nos olvidemos que en casa habla un pastor, habla una pastora, no nos olvidemos, porque dice que las ovejas oyen la voz del pastor y la siguen. Es muy lindo tener miles de vistas o miles de seguidores en YouTube o en Instagram, pero no te olvides que en casa hay un padre, una madre, una fe, en la fe hay un pastor, hay una pastora que Dios puso para cuidar de tu alma, dice el Nuevo Testamento. Ellos cuidan de tu alma, no el gran predicador de YouTube o el gran predicador de las grandes conferencias, aunque nos encante estar en las grandes conferencias. Y aunque cualquiera de nosotros podemos ser invitados a ser oradores de una gran conferencia, el que cuida del alma nuestra en una casa de fe es un padre y una madre, es un pastor, es una pastora. Nunca me olvido que, hoy estoy con todo, que en un momento en Argentina había pastores que se llamaban pastores de Argentina o pastores de jóvenes o pastor del otro, pero vivían en Hollywood, en California, en cualquier país distante o en cualquier ciudad alejada. Yo digo, si sos pastor, venía al conurbano bonaerense, venía a Buenos Aires, caminé a las calles. Yo no puedo decir que soy el gran apóstol de Neuquén y no haber pisado Neuquén nunca. Tenemos que ser reales. Jesús caminaba a Nazaret, aunque no, dice que no encontró honra en Nazaret, sin embargo la caminaba. Caminaba a Galilea, caminaba a cada lugar y no solo le predicaba a los miles y a las multitudes, también le hablaba uno a uno, a la mujer samaritana, a, a Zaqueo, ¿sí? Uno a uno se sentaba a hablar con pecadores, con gente desviada. Y miren qué interesante esto. En una instancia Jesús avanzó Samantha a la diapositiva de Mateo 9:36, que dice que cuando Jesús vio las multitudes, tuvo compasión de ellas. Este es un corazón pastoral. Jesús, pastor de los pastores, tuvo compasión de las multitudes. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Dos condiciones de estas multitudes, dos adjetivos que las calificaban la condición en la que se encontraban. Número uno, estaban desamparadas. Algo que está desamparado es algo que no tiene protección. Alguien sin un pastor no tiene protección, no tiene cuidado, no tiene amparo, no tiene lugar donde ser cuidado, donde ser protegido. Y alguien que está disperso está suelto, como un llanero solitario. No tiene coinonía, no tiene compañerismo, no tiene familia, no tiene con quién compartir su vida y su ministerio. Y recuerden que Jesús, cuando los mandaba a ministrar a otros, los mandaba de dos en dos, no los mandaba de a uno. Pero miren qué interesante lo que quiere decir la palabra multitud. Multitud es como una acumulación de gente de manera casual. Multitud es muchas personas que están juntas en un lugar determinado, como agolpadas. Están amontonadas, pero no hay identidad. No hay cohesión entre ellos, no hay relación entre ellos, no hay compañerismo entre ellos. La palabra multitud es también usada como oposición y se habla de multitud como gente común, opuesto cuando uno habla de líderes o gente que está en gobierno. Multitud, gente que no tiene poder, por así decirlo. También con desprecio se habla de las multitudes ignorantes o una población en general, como que la multitud no piensa. Se puede usar a veces esta palabra según la etimología, que en griego es ochlos, oklos. También la palabra multitudes da idea de tropas de gente juntas, reunidas juntas, en asamblea, congregadas juntas, sin un orden, dispersos. Hay desorden, hay anarquía. Jesús las vio de esa manera y tuvo un corazón pastoral compasivo para ellas. ¿Qué quiere decir el corazón que tuvo Jesús? Un corazón, según la etimología de la palabra pastor o apacentar, que en griego es poimen, P-O-I-M-E-N, tiene que ver con un corazón que quiere cuidar en compromiso a ellas, con ellas. Y cuidarlas de tal manera
que le otorgan preceptos que ellas puedan seguir. ¿Qué son eso? ¿Qué es eso? Discipulado. Guiarlas. Esta palabra también tiene que ver con las tareas que en el oriente tenían los pastores. Los pastores de ovejas en orientes vigilaban, cuidaban que a los enemigos que intentaban atacar a las ovejas, para defenderlas de los atacantes, para sanarlas de las heridas, para sanar a las ovejas heridas y a las ovejas enfermas. Recomiendo nuevamente la enseñanza del Dr. Sibu, que habla de eso, de las enfermedades, de las debilidades. Tenemos muchas veces gente muy débil en nuestras congregaciones porque no tenemos pastores con corazón como el de Dios que las protejan. También estas tareas que hacían los pastores en Medio Oriente tienen que ver con encontrar y salvar a las ovejas que estaban perdidas o atrapadas en alguna emboscada en el campo, para amarlas, para compartir sus vidas, de modo tal que ganen la confianza de ellos. Un verdadero pastor tiene olor a oveja porque comparte su vida con ellas. Esta forma de entender el término pastor es la misma manera y es el mismo término, la misma palabra poimen que usa Efesios 4:11. Para finalizar, no quiero dejar de pasar las últimas diapositivas que nos quedan. Isaías 56:11, que lo vamos a encontrar también en el ebook, como otros versículos claves que nos van a dar otras facetas importantes. Y acá sí les voy a dar un poquito así de palabra más fuerte a los que son pastores. Dice Isaías 56:11, y estos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su propio lado. Y acá está la parte de no caer nunca en este error. Un verdadero pastor está enfocado, no solo ama a la oveja, da la vida por las ovejas. Y vimos pastores, sin pensar en nadie, sin criticar a nadie, que a veces están más pensando en su propio bienestar y en su propio estatus que en sacrificar y dar la vida por sus ovejas. Vuelve una generación de pastores en la cual lo más importante y sus corazones están en amar profundamente a quienes ellos entrenan y dirigen. Un verdadero pastor tiene un corazón de empatía y de compasión, no solo por los miembros de su congregación, sino por cualquier persona que esté necesitando algo de parte de Dios. No queremos más pastores que busquen su propio provecho. Dice Ezequiel 34, versículo 7 en adelante. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Ya les di un poquito de leña a cada uno de los otros cuatro. Bueno, ahora le toca a los pastores también. Y acá me pongo yo también y yo mismo me flagelo a mí mismo. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apacienta mis ovejas. Vos las vas a guiar, vos las vas a nutrir, vos las vas a discipular, pero son mías. Cada persona que Dios te puso a cargo en tu vida ministerial pertenece a Cristo y las debes apacentar con inteligencia y conciencia. Y no te debes apacentar a vos mismo. ¿Qué era apacentar? Alimentarse, nutrirse. A veces, como líderes, no estemos pensando tanto en lo nuestro, estemos pensando más en lo que vamos a dar a otros. Cada uno de los que están en esta escuela, la mayoría son líderes o están siendo preparados para ser líderes. Esta es una escuela de formación. Y como tal, tu enfoque más importante y tu gozo más importante cuando aprendes algo en esta escuela es a quién se lo vas a dar, a quién vas a apacentar. No se trata de apacentarte a vos mismo solamente. Y luego el 9 dice, por tanto, oh pastores, ahí nos habla directo, aquellos que ejercemos una función pastoral, así ha dicho Jehová, y aquí yo estoy contra los pastores
y demandaré mis ovejas de su mano. Un pastor, esto coincide con lo que dice el Nuevo Testamento, es alguien que ha de rendir cuentas por las ovejas o hijos espirituales o discípulos o como le quiera llamar. Y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores más se apacentarán a sí mismos, pues yo, Jehová, libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Esto no lo inventé yo. Es tremendo. No había prestado atención a este versículo antes. No solo que este tipo de pastores se apacientan a sí mismos, sino que en vez de nutrir y proteger a las ovejas, usan las ovejas para comérselas ellos. Tremendo. Tremendo que así sea. ¿Por qué? Porque toman a la gente para propósitos personales y terminan anulando la identidad de la gente, aplastando su vida. Yo he visto, lamentablemente, gente con dones ministeriales o con dones de liderazgo, gente hermosa con dones espirituales que fueron sojuzgadas por pastores incorrectos y se apagaron esos dones. ¿Por qué? Por competencias, por envidias, por querer que solamente brille el que está arriba. Un verdadero pastor de este tiempo, un verdadero apóstol, un verdadero profeta, trabaja en equipos ministeriales, en equipos de gracia, en equipos de liderazgo. Vuelve el corazón davídico a la casa, y David trabajaba en equipo. David le daba el lugar al profeta Samuel, que no era el mismo lugar que del rey, y que no era el mismo lugar que ocupaba cada uno de su ejército, y cada uno que estaba en la corte. Necesitamos ese tipo de pastores volver a sus lugares, porque si no, tarde o temprano va a ser pastores que se coman a sus propias ovejas. Esa oveja que era el destino que vos tenías para alimentarlas a ellas, nutrirlas a ellas y dar tu vida en sacrificio por ellas, no las puedes utilizar para tus propios beneficios egoístas. Dios lo va a demandar a todos, a mí y a cada uno nos va a pedir cuentas. Cuando hicimos de esas ovejas nuestro objeto para sentirnos mejores, sentirnos más valiosos y para levantarnos a nosotros mismos. Esa es una de las maneras que acá de manera figurativa y metafórica está hablando de que se comieron a la oveja. La oveja tiene muchas funciones. La oveja podés sacarle la lana, esquilarla y vender la lana. La oveja podés usarla para multiplicarse en otras ovejas, pero también te la podés comer. Y ahí te vas a quedar sin oveja. Que oveja que te comiste, oveja que no tenés más. No lo inventé yo, lo está diciendo el gran profeta Ezequiel. Medio duro para terminar la clase de esta manera, pero así fue dirigida y les agradezco un montón. Pero no olvidemos honrar, reivindicar, valorar, porque cada uno de los 5 dones ministeriales son preciosos y pueden brillar de manera tal, y cuando más brillan es cuando pueden interrelacionarse uno con el otro. A mí me encanta enseñar y luego sentarme y ver cómo un profeta profetiza o un evangelista se expande la palabra de otra manera. Y me encanta decir, mi tarea terminó, ahora le toca a otro, ahora le toca a mi hermano en la fe. Y no solo terminó para decir descanso, no, terminó para decir, ahora aprendo de otro y ahora recibo de otro. Y eso tiene que volver a nuestras casas de fe, a nuestras iglesias ciudad, a nuestros eventos nacionales, etcétera. Eso debe volver. La mesa de las diferentes gracias que se van soltando. Y cuando eso ocurra cada vez más seguido, vamos a ser cada vez más enriquecidos por gozar y disfrutar de la plenitud de Cristo dentro de nosotros. Cada uno siendo lo mejor en su gracia y no queriendo imitar al otro o competir con el otro. La gracia no puede competir. Gracias, y acá me tomo estos últimos segundos de la clase para agradecerle a cada uno de los estudiantes que tienen dones proféticos, que se mueven en lo apostólico, que se mueven en gracias hermosas, pero cada lunes dicen, quiero estudiar, quiero escuchar la palabra, quiero valorar la enseñanza, quiero leer el ebook. Eso tiene un poder impresionante que los va a enriquecer de manera tremenda.
porque acá cada uno se viene y se sienta como un estudiante. Y eso es un valor impresionante porque eso muestra que no lo han alcanzado todo, como yo tampoco lo he alcanzado y me siento a escuchar todo el tiempo a hombres de Dios, a veces presencial y a veces por enseñanzas grabadas que tengo. El día que digamos, ya soy súper esto, súper aquello, es el primer día de nuestro descenso y de nuestra caída. No lleguemos nunca a un lugar en el cual creamos que lo sepamos todo o creamos que somos más grandes que otro. Yo creo que a veces Dios se vale de ciertos lugares oscuros que tenemos, porque todos tenemos un lugar de decir, esto no lo entiendo tanto, para decir, para que podamos decir, bástate en mi gracia. Yo hay un montón de temas que no manejo con tanta precisión y que no son los temas que elijo para enseñar o no son los temas que aborda esta escuela. Y que el día que los tengan que abordar, o tengo que estudiar más o tengo que invitar a otros. Por esos lugares me ayudan a estar en humildad y decir, no lo sé todo y necesito de otros. Esos lugares nos fuerzan, nos esfuerzan o nos obligan, por así decirlo, a decir, necesito de otros, necesito del cuerpo. Y algunos que necesito son hombres de Dios como la cumbre en Chile, pero algunos son algunos de ustedes que están ahí sentados en sus casas. Así que gracias a Dios por esto. Bueno, gracias a todos. Hemos compartido un lunes hermoso. No se pierdan, no me dejen, vengan aún más los que faltaron, motiven a los que no se estuvieron, pero el lunes que viene tenemos que estar todos, porque hay que sacar dudas, charlar, van a tener tiempo para hablar ustedes, así que preparen preguntas y nos disponemos a la última etapa y en estos 15 días van a seguir recibiendo los ebooks. Aquellos que por algún motivo están atrasados en confirmarme, creo que le mandé a todos las directivas sobre los ebooks, pero si alguien por alguna equivocación, porque son muchos, no le mandé, consúltenme por WhatsApp, que nadie se lo pierda por ningún motivo. No hay problema si alguno está atrasado en querer pagarlo, lo que fuere. Todo tiene una solución, pero lo que no deben dejar pasar es los días porque necesitan seguir estudiando y todo pasa muy rápido. Bendecidos.